Formación cívica y ética. Yo creo que todos ustedes han escuchado hablar acerca de la formación cívica y ética, puesto que es una materia que ustedes han visto tanto en segundo como en tercer año de secundaria. Es importante que definamos primero que nada qué es la cívica y qué es la ética. La cívica hace referencia a aquellos conocimientos y prácticas que son referentes a la ciudadanía. Tienen que ver con los deberes, los derechos civiles que están inmersos en cada uno de nosotros para que tengamos una buena participación en la vida social y política de nuestro país. Por lo tanto, la cívica se encarga del estudio del funcionamiento de las instituciones democráticas y el ejercicio responsable de los derechos de los ciudadanos y asuntos públicos. La ética, en cambio, es una rama de la filosofía que está encargada del estudio de la moral, de los valores y de los principios que sigue el comportamiento humano. Otros pensadores la definen como aquella reflexión entre el bien y el mal y la consecuencia de las acciones de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la formación cívica y ética es el conjunto de principios que rigen la conducta humana con la cual el ser humano adquiere su identidad y su dimensión social. Por lo tanto, la formación cívica y ética tiene que ver con esta capacidad de capacitarnos como ciudadanos conscientes, éticos y participativos, y que a través de esto logremos una buena comprensión y análisis y reflexión sobre nuestra práctica de valores. Como mencionamos, el propósito de la formación en los jóvenes es que cada uno de nosotros conozca la importancia que tienen los valores y los derechos humanos y la libertad en las diferentes expresiones y ámbitos, que construyamos una imagen positiva de nosotros mismos y nos reconozcamos como personas dignas y autónomas, que valoremos a México como un país multicultural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diversidad en cuanto a lengua, en cuanto a etnia, en cuanto a forma de ser, forma de vestir, estrato social, pero eso no desamerita o quita que seamos ciudadanos mexicanos. Y por último, identifiquemos las características de la democracia de un Estado de Derecho y conozcamos la división de poderes y reconozcamos el apego a la legalidad. Reglas y normas en la vida cotidiana. Por su naturaleza, el hombre no puede ser un ser individual, esto a que cada uno de nosotros necesitamos vivir en sociedad, lo cual implica que tengamos que convivir con personas que tienen diferentes gustos, diferentes pensamientos, diferentes valores, diferentes costumbres. Por ese motivo, es necesario que establezcamos una serie de normas y reglas que nos va a permitir, que evidentemente vivamos de una manera cordial. Por lo tanto, las normas son aquellos principios sociales que regulan nuestra conducta humana y que existen de diferentes maneras para poder ayudarnos a marcar esos límites de la sociedad. Primero que nada, definamos qué es la moral. La moral se forma de las costumbres y tradiciones éticas. La ética, como habíamos mencionado, es el estudio filosófico científico de la moral. Y ahora bien, el establecimiento de normas es lo que es posible o es necesario hacer para una sana convivencia. Aquí aparecen lo que son las normas jurídicas, que son aquellas normas que otorgan derechos y obligaciones y son promulgadas por las autoridades establecidas en la Constitución mexicana. La característica de las normas jurídicas es que sean heterónomas. ¿Qué quiere decir esto? Están hechas por terceras personas para aplicarlas a la sociedad porque son necesarias. Generalidad tiene que ver que se apliquen a todas las personas, no importando su estatus social, de dónde provenga, si tiene o no. Son obligatorias porque se exigen que se cumplan y ahí existe la coercibilidad. ¿Qué es esto? Que en caso de que una persona no se apegue a las normas jurídicas, entre el apoyo de la fuerza pública para que éstas se cumplan. Después aparecen las normas convencionales, que son aquellas normas que no están escritas, que se cumplen por el sentimiento de que son obligatorias y son aceptadas por las costumbres. En este caso, en caso de que no las cumplamos, el castigo puede ser el rechazo o el castigo de la sociedad
Y algunos ejemplos de normas no convencionales son los reglamentos deportivos, los reglamentos que existen en las colonias, en una comunidad vecinal o los códigos de vestimenta, ¿sí? Si por ejemplo, pues te pidieron ir de gala a una fiesta y tú no vas de gala, tú vas deportivamente vestido, pues obviamente va a haber un rechazo de los invitados que van a decir, oye, pues no vienes de etiqueta, ¿verdad? ¿Por qué razón vienes vestido de esa manera? No acorde al momento. Normas morales son aquellas normas que son autónomas, son impuestas por la conciencia de cada uno de nosotros y son reguladas por la conducta. Aquí nosotros tenemos la capacidad de distinguir lo malo, lo bueno, lo justo y lo injusto. Prácticamente tiene que ver cómo aplicamos la parte del respeto, de la honestidad, de la solidaridad. Y prácticamente es, bueno, yo creo que está mal robar y por ese hecho no robo. Sin embargo, puede haber otra persona que sabe que está mal robar, sin embargo, pues roba, asalta, pero sabe desde adentro que está mal y sabe que en dado caso de que lo haga, pues evidentemente va a tener una consecuencia y no va a ser una consecuencia positiva. Entonces, esas son las tres normas jurídicas, convencionales y morales. Para que puedas distinguirlas fácilmente, recuerda que las normas jurídicas son aquellas que son dictadas por el Poder Legislativo y se aplican a través del Poder Judicial. Hay sanciones. Aquí en las normas jurídicas, pues son los reglamentos de tránsito, los códigos penales, las leyes laborales. Las normas convencionales son aquellos que son reglamentos deportivos, no están definidos por ningún órgano jurídico, y las normas morales son las que uno mismo se establece y que sabemos si son buenas o son malas. Después viene el conocimiento y el cuidado en sí mismo, y en este caso hablaremos de lo que son los adolescentes y sus contextos de convivencia. Es importante que definamos que la pubertad es la etapa en la que se sufren grandes cambios corporales y emocionales, y se dice que en las niñas empieza entre los 11 y 15 años, mientras que en los niños se da entre los 12 y los 16 años. La adolescencia comienza con la pubertad y termina con la vida adulta. Durante este periodo, cada uno de nosotros o cada uno de los adolescentes tiene cambios muy marcados, como lo es el aumento de estatura, de peso, los órganos sexuales van madurando, vamos buscando el sentido de pertenencia a algún grupo y empieza un interés pues por el sexo opuesto. Aquí nos menciona la OMS que la adolescencia se va a producir después de la niñez, antes de la edad adulta, aproximadamente entre los 10 y los 19 años, y se divide en dos etapas, lo que viene siendo la pubertad, que ya la mencionamos, y la adolescencia tardía, que abarca de los 15 a los 19 años. Cuando hablamos del desarrollo integral de los adolescentes, se requiere tomar en cuenta que pues cada uno de ustedes tiene que tener una educación, una buena alimentación, una participación social, una recreación, derecho a divertirse, a tener una salud, a tener una salud sexual también, y que evidentemente pues también están expuestos a problemas que afectan la salud y la integridad física, y a eso se le conoce como situaciones de riesgo, como lo es la violencia familiar, la violencia personal, el acoso, el abuso sexual y la violación. Antes de pasar a este tema, es necesario que les mencione que dentro de estos cambios que sufren los adolescentes, pues se encuentra la aparición del acné, el vello en las axilas, en el pubis, el crecimiento pues muy acelerado como se mencionó anteriormente, y pues en las mujeres se aumenta la producción de estrógenos y en los hombres la producción de testosterona. Ahora bien, no solamente se sufren cambios físicos, sino que sufrimos cambios psicosociales.
Y dentro de esos cambios psicosociales está la independencia y el cuestionamiento a las figuras de autoridad, la necesidad de experimentar nuevas cosas, la necesidad de pertenecer a grupos sociales. Y empiezan también esos cambios emocionales, ¿no? Como estados de ánimo, de repente estoy feliz, de repente estoy enojada, enojado, no me gusta que me hablen, no me gusta que me den órdenes, me encuentro apático, comienzo a tener ese sentimiento de soledad, posiblemente porque no encaje con el resto de mis compañeros o tenga más acercamiento con ciertos amigos porque compartimos más cosas en común. Pueden también surgir problemas de inseguridad física, problemas en la autoestima, etcétera. Los adolescentes, el contexto en donde se envuelven son tres. Es en la escuela, es en la comunidad propia y en la familia. En cada uno de estos contextos donde ustedes se desenvuelven, el trato que tienen es diferente, ¿no? No es la misma forma en cómo me comporto en la escuela, cómo me comporto con mi familia, a cómo me comporto con la comunidad. Entonces, soy totalmente distinto. ¿Por qué? Porque estoy en la búsqueda de esta identidad, de sentirme identificado con algo, con alguien. Sin embargo, durante este desenvolvimiento es que surge el que tratemos de diferente forma a la gente. Y esto, sumándole a la falta de respeto, pues se puede transportar o se puede transformar en una discriminación. Los riesgos que se tienen en los adolescentes en su salud, pues es el consumo de bebidas alcohólicas, el fumar, el comer productos chatarra, alimentos chatarra que produzcan que yo padezca de problemas de obesidad. A su vez, las chicas al querer utilizar cierto tipo de vestimenta y que vean que probablemente no hay de su talla, tienda a tener problemas alimenticios como lo es la anorexia, la bulimia. En esta parte, como mencionábamos, sobre el que me empieza a llamar la atención una persona del sexo contrario y entonces pues empieza la curiosidad a lo mejor por experimentar y tener relaciones sexuales y si no hay una adecuada protección pues consigo podríamos tener problemas de enfermedades de transmisión sexual como lo es el VIH, la sífilis, la hepatitis, el herpes genital y pues también las cuestiones o problemas o riesgos que podemos tener en la adolescencia, pues son situaciones de depresión y de ansiedad. ¿Por qué? Porque de repente, pues, como mencionábamos anteriormente, no me identifico, no me hallo con nadie, no me entienden. Mis papás me exigen, pero no entienden cómo yo estoy emocionalmente. Dejo de pensar en mí. Y esto provoca que pues haya una serie de problemáticas emocionales que pues tenemos que tomar en cuenta. Para nosotros es importante, o para los adolescentes mejor dicho, es importante que exista un reconocimiento y una aceptación, y esto es importante para el desarrollo emocional y psicológico. Por lo tanto, a través de estos procesos existe una validación en la construcción de nuestra identidad, y de esta manera empezamos o empiezan los adolescentes a tener un mejor concepto de sí mismo, saben quiénes son, qué lugar ocupan en el mundo, comienza la aceptación, empieza también la autoaceptación, empezamos a promover saludes mentales y emocionales buenas. Y de esta manera, al momento de que comienza la identidad, pues empieza el autoconocimiento, la aceptación de mi cuerpo, comienzo a tener mejores relaciones sociales y comparto logros y habilidades de resiliencia emocional. Dentro de la dimensión cívica y ética contamos con los aspectos que nos van a ayudar a enriquecernos como personas. Aquí tenemos que hablar de la participación mutua para poder lograr un objetivo en común y es fundamental que llevemos a cabo un diálogo para que si hay alguna indiferencia se puedan llevar a cabo acuerdos.
y tomemos en cuenta el conocimiento mutuo de lo que buscamos, de lo que queremos, que exista una buena comunicación entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros, entre la sociedad misma, que tengamos una cooperación en las instancias que se requiere, que seamos solidarios, que seamos creativos y que trabajemos en equipo. Dentro de este conocimiento mutuo y este autoconocimiento físico, es importante que tomemos en cuenta el desarrollo integral del adolescente. Dentro del desarrollo integral del adolescente es este proceso que tenemos con la finalidad de equilibrar y armonizar el crecimiento de una persona. De esta manera, buscamos que tengamos un desarrollo físico, el cual involucra el crecimiento del cuerpo y el desarrollo de las habilidades motoras, un desarrollo emocional que implica la comprensión y la gestión de emociones propias y ajenas, un desarrollo social que implica la formación de las relaciones y la participación dentro de la sociedad, un desarrollo cognitivo que hace referencia al crecimiento intelectual y a esta adquisición de conocimientos y que resolvamos conflictos, que ahorita lo vamos a ver. Un desarrollo ético y moral que involucra la comprensión y la adopción de valores éticos tomando en cuenta las cuestiones de responsabilidad personal y social. Y un desarrollo vocacional y habilidades para la vida que incluyen esa exploración de intereses y habilidades para tomar decisiones respecto a la educación, sobre qué carrera estudiar y habilidades para nuestra vida cotidiana. El conflicto como elemento inherente a la convivencia. Es natural que surjan conflictos y estos evidentemente surgen porque dos personas o más no tienen los mismos objetivos, no están de acuerdo con las mismas cosas y esto hace que haya diferencias. Y conflictos siempre va a haber. Va a haber con mayor, con menor intensidad, pero siempre van a estar presentes. Entonces, no podemos no evitarlos, pero sí podemos tomar en cuenta cómo manejarlos y tratar de resolverlos. Y entonces, antes de que surja el conflicto, es importante que cada una de las partes involucradas reconozcamos que tengamos o que tenemos diferentes formas de pensar y puntos de vista, que entendamos el cómo se sienten, el cómo piensan, el tener clara nuestra perspectiva y vayamos incorporando pues un poquito hacia lo que ellos buscan. Cuando ya surgió el conflicto es necesario que identifiquemos quiénes son las personas que están involucradas, que identifiquemos qué perspectivas y qué intereses defiende cada una de ellas y la necesidad de ver qué ideas, qué valores están chocando, en dónde no estamos de acuerdo, qué nos está imposibilitando que tomemos una decisión. Y para poder resolver el conflicto, pues es necesario que expresemos el conflicto de manera individual, que las personas que estén involucradas se den cuenta que pues que cada uno piensa diferente, pero que se pueden hacer las cosas de una forma correcta, que identifiquemos quién gana, quién pierde con las soluciones que se den y aplicar soluciones. Aquí es importante que el autoconocimiento y el manejo de las emociones sean utilizadas para poder gestionar esa crisis y conocer las causas y pues estimular y acrecentar las conductas que puedan producir un conflicto. Si el que haya un conflicto con mis amigos es porque no nos ponemos de acuerdo para ir a algún lugar, pues que tratemos de ver cuáles son las mejores opciones para cada uno de nosotros y que cumpla con aquello que nos gusta y que sea pues similar. Tipos de valores.
Dentro de los tipos de valores tenemos los valores estéticos, que son aquellos que se basan en la capacidad humana de creer, apreciar y disfrutar la belleza y están relacionados con el arte, la belleza, la armonía y la gracia. Valores económicos, que es el valor que le damos a los objetos o bienes, ya sea porque son útiles, porque nos divierten, porque son la mejor calidad. Los valores éticos, que guían nuestra actuación porque nos sentimos obligados a respetarlos, porque los hemos adoptados por aquellos principios personales y porque van acompañados de normas morales e implican un deber ser y un deber hacer. Y aquí entra la justicia, la igualdad, la libertad, la solidaridad y el respeto. Y evidentemente estos factores influyen en la convivencia y en la participación positiva que cada uno tiene, para generar entornos justos y pacíficos. Ahora bien, hablaremos de los principios y valores de la democracia. Esos tienen que ser universales, pues todas las personas lo poseemos sin importar la edad, la educación, la posición económica, la religión, la costumbre. Son incondicionales porque el único límite para tenerlos es que respetemos el de los demás. Inalienables porque no pueden perderse ni otorgarse a otra persona. Los derechos humanos son protegidos por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y estos se atienden en los primeros 5 artículos. El artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos. El artículo 2 nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin ninguna distinción. Que todo individuo tiene derecho, artículo 3, que todo individuo tiene derecho a la libertad, a la vida y a la seguridad de su persona. Artículo 4, nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Y artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradables. Por lo tanto, los seres humanos, al vivir en sociedad, nos organizamos con distintos roles. Al momento de que hacemos esta organización, estas reglas y estos derechos favorecen una buena convivencia. Y a su vez, los derechos humanos protegen la vida de las personas y esas necesidades básicas para un desarrollo integral, como lo es la educación, la recreación y una ausencia de violencia. Asimismo, existen 3 tipos de derecho: derechos individuales, colectivos y de los pueblos. Cuando hablamos de derechos individuales, es a la vida, a la libertad, a la igualdad; colectivos, a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo; y de los pueblos, a la paz, a la autodeterminación y al desarrollo. En México, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos es la que contiene y protege los derechos humanos, como mencionábamos anteriormente. Además, existen instituciones y organizaciones públicas y privadas orientadas a poder proteger, defender y exigir que los derechos humanos se garanticen para una vida digna. El reconocimiento del valor de las personas y su dignidad humana. Kant, un filósofo alemán, argumentó que el valor de las personas es la dignidad, siendo el fundamento de los derechos humanos el respeto a la dignidad humana. Cuando se respeta la dignidad humana, se entiende que cada ser humano, con sus capacidades, define sus propios fines, sus valores y recrea su entorno, a la vez que determina su propia vida y realiza proyectos con autonomía y libertad, asumiendo compromisos con responsabilidad y de acuerdo a sus propios deseos. El valor de la dignidad
posee dos ideas centrales. Los individuos son inviolables y no pueden ser utilizados como medios para alcanzar un objetivo, y lo esencial de la dignidad humana es anteponer el bienestar de una persona antes que cualquier otro criterio para tomar decisiones. Autonomía y libertad de los individuos. La formación cívica y ética combate la desigualdad y para ello la educación es nuestro mejor instrumento. La educación es un derecho que todos debemos de tener y está establecido en el artículo 3 de la Constitución mexicana, que promueve el progreso de la paz, la libertad y combatir la desigualdad. La libertad es la principal riqueza del ser humano y es un valor que permite poder realizar actos, pensar, tener una religión, un trabajo, opinar. La libertad, a su vez, es la independencia de cualquier obligación impuesta por voluntad de otro. Por lo tanto, podemos decir que la libertad es la que podemos hacer sin dañar al derecho de las otras personas y es un derecho que está establecido en el artículo número 1. Retomando la libertad, es necesario que tengamos en cuenta que tenemos libertad de persona, libertad de expresión y pensamiento, libertad de trabajo, libertad de culto, libertad de reunión y libertad de asociación. Cuando hablamos de autonomía, es expresar la capacidad que tenemos para darnos reglas o tomar decisiones. Nosotros poseemos una facultad que implica tomar decisiones autónomas y en nosotros debe de imperar la responsabilidad al momento de que las tomamos. Es por eso que es importante considerar que al ser autónomos sabemos qué es lo que quiero, planteamos metas adecuadas, elaboramos criterios de elección que sustenten una toma de decisión, tenemos una perspectiva ética, buscamos y analizamos lo relacionado con los temas y reconocemos las consecuencias de cada una de las opciones planteadas. Normas y procedimientos de la democracia como forma de vida. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley de mayor jerarquía, establece la forma de gobierno de México. Es decir, que México es democrático, representativo, republicano y federal y tendrá la división de poderes y la soberanía residirá en el pueblo. El artículo 36 de la Constitución establece la obligación del ciudadano de la República a votar en las elecciones populares y el derecho a participar en las elecciones para poder ocupar puestos públicos. La República Mexicana se compone de estados libres y soberanos y de un distrito federal. El estado se divide en municipios y el distrito federal en delegaciones. Esta división trae consigo las tres esferas de gobierno, que es federal, estatal y municipal. Las autoridades se eligen a través de votaciones, las cuales son vigiladas por el IFE, que actualmente es el INE, Instituto Nacional Electoral, y las autoridades tienen establecido cómo ir sustituyéndolas a través de elecciones. Un presidente de la República dura 6 años, un gobernador de estado dura 6 años, el jefe de gobierno 6 años y el presidente municipal o alcalde 3 años. Antes de irnos al sentido de pertenencia de una nación, es importante mencionar que es importante contar con la participación ciudadana para que nos involucremos en cuestiones de toma de decisiones, en asuntos públicos y que cuando algo no nos parezca podamos levantar la voz. De tal manera que establezcamos relación con diversos grupos
y que busquemos el bien común. Lo que beneficia al grupo, te beneficia a ti. Y tomando en cuenta la democracia de México, tenemos que tomar en cuenta que hay elecciones regulares, existen para esto partidos políticos, existe el sufragio universal, que existe la división de poderes y como mencionamos anteriormente, donde nos menciona que está el federal, estatal y municipal, que sepamos que cada uno de esos tiene su encargo. Que ahorita vamos a hablar acerca de la división de poderes. Al hablar de la división de poderes, es necesario entender que el Poder Ejecutivo dirige, coordina y planifica y ejecuta las acciones del gobierno. El Poder Judicial faculta al gobierno para salvaguardar, administrar y garantizar el cumplimiento de leyes, y el Poder Legislativo es el responsable de la creación de las leyes. Sentido de pertenencia de una nación. La identidad nacional es una conciencia social que da sentido en la equivalencia y permanencia del individuo en una comunidad del Estado nacional. En México hemos construido símbolos de unidad nacional que constituyen nuestros símbolos patrios y pues tenemos nuestra bandera, tenemos nuestro himno nacional y tenemos nuestro escudo nacional. Estos tres símbolos patrios son aquellos que nos dan un sentido de pertenencia. Nos sentimos mexicanos. Esos son los colores que nos representan son el verde, que hace alusión a la esperanza de la nación, el blanco, la unidad del pueblo, y el rojo, la sangre que derramaron nuestros héroes nacionales. Retos del desarrollo personal y social. El desarrollo social está íntimamente ligado con el desarrollo económico. No apuesta por el beneficio común y privilegiar intereses económicos a la larga y perjudicar a todos. Es importante señalar que existen desafíos que enfrentan algunos de ellos, como lo son la solidaridad, que es establecer acuerdos de cooperación para resolver problemas y un bienestar colectivo, la igualdad, garantizar de manera equitativa la participación política y los derechos sociales, la justicia para poder garantizar los derechos sociales a todas las personas y la sustentabilidad para poder garantizar el desarrollo económico. En las decisiones colectivas existen 3 niveles de participación, que está el ámbito privado, que es el que toma las decisiones por los individuos, el gobierno, que representa a los ciudadanos, y las organizaciones sociales que influyen sobre asuntos de gobierno. Por lo tanto, la realización de un proyecto de vida implica de manera necesaria que nos relacionemos con otras personas para que esto pueda tener diversos matices. La toma colectiva de decisiones es un proceso en el que interactúan diversos intereses y valores. En estas decisiones, pues es que existen estos 3 niveles de participación. Como mencionamos, el ámbito privado, en el que las decisiones son tomadas por los individuos, el de gobierno, que está representado por los ciudadanos, y las organizaciones sociales que influyen sobre asuntos de gobierno. Y con esto damos por terminada la unidad de formación cívica y ética. Cualquier duda o pregunta referente a lo mencionado, puedes hacerlo a tu maestro de clase.